Bueno, si les parece, siendo las 10 en punto, a medida que sigue llegando más gente, le queremos dar la bienvenida a todos al Seminario de Desarrollo de No Convencionales, 10 años de Vaca Muerta. En este primer encuentro va a hablar Iván Lanuse Noguera de YPF y Patricio Desjardins de Shell, que compartirán con nosotros sus experiencias sobre las ventajas y desafíos del desarrollo multilanding. Cada uno expondrá durante 20 minutos. Al finalizar ambas charlas tendremos otros 20 minutos de preguntas y respuestas para los dos oradores. Un punto importante para resaltar acá a todos los participantes, luego también lo mencionaremos de vuelta a lo largo de la presentación y en el chat de preguntas y respuestas, es que todo se debe hacer las preguntas vía el panel de preguntas y respuestas. Dentro de la barra de opciones de Webex, ahí van a encontrar la zona que dice preguntas y respuestas. Por favor, vuelquen sus preguntas ahí. Todos los panelistas recibiremos las preguntas y al final de la sesión se comenzará el momento de la charla entre los oradores y las preguntas que hayan realizado. Les recuerdo que toda la sesión tendrán los micrófonos y las cámaras apagadas los asistentes, así que no se podrán utilizar micrófonos, no se habilitarán, solo la única forma de comunicarse será a través del chat de preguntas y respuestas. Nati, ¿podrías pasar al primer slide? Genial, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a los oradores, haremos una breve introducción de por qué este seminario, cómo surgió y qué es lo que nos motivó a organizar esta primera reunión y las próximas charlas y este ciclo de charlas que se sucederán durante junio y julio. Principalmente y a destacar es que esta es una actividad organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas dentro de la Comisión de Exploración y Desarrollo. Lo que nos proponemos es compartir experiencias sobre desafíos comunes que enfrentamos en el desarrollo de estos plays no convencionales, tanto en Vaca Muerta como en Norteamérica o en otros ámbitos internacionales. Esperamos poder discutir qué hace falta para desarrollar Vaca Muerta en forma eficiente y sostenible por la próxima década. Y todo esto es con miras a la Conexplo del 2022 en Mendoza. Hoy damos comienzo a esta primera sesión online para continuar durante todo el mes de junio y julio con estos encuentros y esperamos finalizar con una sesión presencial en el Auditorio Jacarandá una vez que se levanten las restricciones de aislamiento y distanciamiento social debidas al COVID-19. ¿Por qué 10 años? ¿Por qué elegimos esta fecha de junio para arrancar con este seminario? La razón es porque se recuerda el comienzo de Vaca Muerta como reservorio no convencional. En junio y julio del 2010, YPF completó y ensayó por primera vez el pozo Loma La Lata Cars. El 26 de junio se cumplen 10 años de la primera fractura hidráulica y aquí tenemos presente esta primera fractura hidráulica, esta carta de fractura que confirmó que era posible fracturar la formación Vaca Muerta y recordamos hoy, en este mes de junio, los 10 años de la primera fractura Vaca Muerta. Siguiente slide. En cuanto a los disertantes, para la sesión de hoy compartían su experiencia dos protagonistas de esa primera década de Vaca Muerta. Iván Lanuse Noguera estuvo en aquel primer pozo hace ya 10 años y hoy continúa en YPF liderando un equipo de estudio de subsuelo para los bloques de Loma Campana y de Narambuena. Iván es geólogo de la Universidad de Buenos Aires, se incorporó a YPF hace 16 años, participó en toda la exploración de Vaca Muerta desde los comienzos y evaluó todas las rocas madres de la Argentina. Se trasladó luego a Houston para formar parte de un equipo mixto entre YPF y Chevron y luego regresó a Buenos Aires, en donde lidera actualmente este equipo mixto de YPF y Chevron, encargándose del desarrollo más importante del Vaca Muerta, que es Loma Campana. A continuación de Iván, disertará Patricio Desjardins, quien fue uno de los primeros sedimentólogos en estudiar Vaca Muerta como reservorio no convencional. Patricio describió centenares de metros de coronas de Vaca Muerta, participando en la evaluación que hizo Shell para entender el play en toda la cuenca neuquina. Es geólogo, recibió de la Universidad Nacional de Tucumán, se doctoró en Canadá, en Saskatchewan, y desde hace 10 años trabaja para Shell en Houston. Contribuyó a la evaluación de diversas rocas madres en Estados Unidos, Canadá, China, Egipto, Emiratos Árabes, y actualmente Patricio trabaja en el Grupo de Estudios Regionales para la Permian Basin.
Finalmente, para no robarles más tiempo y que comiencen ellos a disertar, la sesión de hoy va a tratar sobre ventajas y desafíos de desarrollos en un play con grandes potencias, en un play multilanding, con esta gran potencia, gran espesor. Como es el caso de Vaca Muerta, en donde tenemos 180 metros con este perfil tipo de loma campana, o como es en el caso de la Permian Basin, en donde la cuenca supera los 1200 metros con formaciones conocidas como Wolfcamp y Bone Spring dentro de la misma. Las preguntas que nos sirven como disparadores para charlas de hoy son: ¿cuántos niveles de pozos horizontales hacen falta para desarrollar un bloque? ¿Cómo ubicar esas zonas de navegación? Y como mencionábamos hace un rato al comienzo de estos 5 minutos de introducción, es debatir hoy y a lo largo de todas las sesiones del seminario qué más hace falta para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta en las próximas décadas. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias a todos los que están sumándose como participantes en esta charla, y le cedemos la palabra y el control a Iván Lanuse, quien va a disertar sobre la formación Vaca Muerta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fede, por la introducción. Ahí paso a presentarles. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Espero que sea útil esta primera sesión. Y bueno, gracias al IAPG por la coordinación y organización de este evento que, como dice Fede, muy importante para nosotros por este hito de haber cumplido 10 años delineando y desarrollando Vaca Muerta. Bueno, arranco con una anécdota. Hace más de 10 años, el geoquímico del equipo, Luis Miguel Bernardo, para quienes lo conocen, nos decía al equipo, ¿no? Vaca Muerta es el yacimiento del futuro. La verdad que era un sueño, con mucho soporte técnico por detrás, pero no dejaba de ser un sueño. Y bueno, hoy, 10 años después, con gran trabajo de muchos equipos interdisciplinarios, no solo de nuestro palo, lo que es subsuelo, sino de las distintas ramas de ingeniería, logística, perforación, workover, estimulación, toda la parte de ejecución, operaciones, han permitido que Vaca Muerta sea el reservorio del presente, ¿no? Y una gran oportunidad adicional para Argentina como para crecer, ¿no? Y por otro lado, bueno, Pato después nos comentará sobre lo que es la realidad del Permian Basin, y de nuevo, otra vez, empezar a soñar con lo que puede ser el futuro de Vaca Muerta de acá a X años, ¿no? Entonces, para arrancar la presentación, dado el hito ya mencionado, no quería dejar de repasar lo que fueron los primeros pasos de la exploración en Vaca Muerta, pasando luego por algunos números de Vaca Muerta hoy, y después ya digamos, el core de la presentación, que es, en definitiva, todos los lindos desafíos que tenemos ante la gran cantidad de landings que nos muestra Vaca Muerta, y cómo ir en cada una de las zonas a lograr un desarrollo más eficiente, ¿no? Porque cada una de las zonas, en definitiva, tendrá sus particularidades. Entonces arrancamos por lo que fueron los primeros estadios. Nos remontamos al 2007, 2008, cuando, ante la madurez que tenían que tienen las principales cuencas productivas en Argentina, se veía la necesidad de empezar a ver otros desafíos, ¿no? Como ya venía haciendo el TAI, por ejemplo. Bueno, empezar a evaluar las principales rocas madres, a ver si con los antecedentes que se tenían ya en Estados Unidos se podía de alguna manera relevar su potencialidad en cuanto potencial shale gas, ¿no? En ese momento estábamos
enfocados en el gas, el líquido estaba mucho más lejano, hasta podía llegar a ser para nosotros un riesgo. De ahí surgió Vaca Muerta, ¿no? como principal roca generadora y con principal potencial prospectivo para iniciar esta exploración. Esto se basaba en diversidad de datos que teníamos en cuanto a antecedentes. Ya habían 40 años de historia donde Vaca Muerta había sido testeada con petróleo y gas en distintos pozos. Además había una diversidad en cuanto a datos geoquímicos que nos mostraba su potencial, y ya habían publicaciones como la de Legarreta y otros, en 2004, 2005, donde nos mostraba que bueno, este era un play que necesitábamos evaluar. Así arrancó la exploración en Loma La Lata en su momento, con el mapeo geoquímico que teníamos a partir de los datos de Cutting, y de alguna manera delinear o definir cuáles eran las mayores zonas de interés dentro de este bloque. Nos ayudaba la sísmica, que ya mostraba con la impedancia acústica, por ejemplo, la gran correlación que tenía con la riqueza orgánica, y ya nos empezábamos a mirar con los perfiles, las evaluaciones petrofísicas, el método de Passey, para definir la calidad de roca que teníamos a lo largo de Vaca Muerta. Y así, de alguna manera, se arrancó la exploración con el primer pozo, el piloto Shale Gas X2, que dada los grandes influjos de Quintuco no pudimos llegar al objetivo, y finalmente llegó al objetivo con pozos que habían sido definidos para Quintuco sin buenos resultados, y se terminaron profundizando a Vaca Muerta. En estos pozos, como decía Fede, Loma La Lata, donde se hicieron 2 fracturas y donde realmente teníamos el desafío que era ver si podíamos llegar a estimular Vaca Muerta, bueno, finalmente se pudo producir gas y condensado. Y en el otro pozo, el Loma La Lata 479, también con 2 etapas de fractura, donde se pudo producir a partir de estas estimulaciones petróleo negro de Vaca Muerta. Y luego terminaba esta primera delineación con el Shale Oil X1, que era ya un pozo del proyecto en sí, con 5 etapas de fractura. A la fecha tenemos, luego de 10 años, más de 800 pozos horizontales perforados en Vaca Muerta, con algunos números quizás desactualizados acá, pero lo que importa es el orden de magnitud, ¿no? De eso hay que destacar que en los últimos 5 años es donde se ha destacado lo que es la perforación de pozos horizontales, y en los últimos 2 años es donde tenemos el principal crecimiento de producción tanto de petróleo como de gas, llegando a los casi 20.000 metros cúbicos día de petróleo antes de lo que fue el evento del COVID este año, y hasta los aproximadamente 35 millones de metros cúbicos día de gas hasta lo que fueron los eventos políticos del año pasado, segundo semestre del año pasado. Pasando por Loma Campana, debemos destacar la primera fase de desarrollo vertical en el noroeste, donde hubo una gran intensidad de perforación hasta el 2015, y a partir del 2015, donde ya se desarrolló la fase de pozos horizontales a 2 niveles principalmente, cocina y orgánico, en lo que definimos como zona este, y donde podemos ver, en función de cómo evoluciona la calidad de la roca lateralmente, se pueden sumar nuevos landings hacia el oeste. Esto ha sido posible gracias al estudio, ¿no?, de lo que es la caracterización de subsuelo, en cuanto a afinar los landings para lograr alcanzar la mejor calidad de roca y mayor productividad, y no solo eso, sino también todas las mejoras desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de costos, para mejorar los costos promedio pozo. Estamos hablando entre 2015 y el 2019, una reducción del 60% del costo promedio, y así también el costo de desarrollo a 1/3 de lo que lo teníamos inicialmente. Y eso es acompañado por las curvas de producción, donde a medida que aumentamos los largos del 2016 al 2019, se vieron en las distintas campañas la mayor productividad, y no solo eso, sino que hacia el final, hacia este último año y medio, los avances en estimulación han permitido verificar un aumento en el factor de recobro por metro perforado. Estos
Entonces avanzamos desde lo regional a lo local, partiendo de lo que es el mapeo a modo regional, de la parte geoquímica, petrofísica, para de alguna manera tener un ranking o un screening de las mayores o principales zonas a investigar o a delinear, y que eso debe ir acompañado con lo que ha sido la construcción del frame estratigráfico, ¿no? Acá debemos tener en consideración muy importante el hito que se cumplió allá por el 2014-2016, con el trabajo de la transecta de Vaca Muerta regional, o el libro negro, donde permitió en la combinación y la cooperación entre compañías, entre la academia y laboratorios, lograr un frame unificado que de alguna manera nos permitió madurar en lo que es el conocimiento de las subunidades de Vaca Muerta, yendo de base a techo desde la cocina hasta la segunda cocina. Y de alguna manera empezar a entender esa calidad de la roca, tanto en la vertical como en la horizontal. Yendo a escala más local, empezamos a ver que los patrones sismoestratigráficos son muy importantes, ¿no? para entender cómo evoluciona esa calidad de la roca, tanto en las posiciones de bottom sets como en las posiciones bottom sets, con las posiciones de toe sets y en las posiciones de core sets. Esto de alguna manera nos muestra que la calidad de la roca varía mucho cuando estamos en las posiciones más de arriba, donde tenemos grandes contrastes geomecánicos, y no tanto cuando estamos en las condiciones más basales, con más uniformidad de la roca, como podría ser la cocina, ¿no? Entonces eso nos lleva a, de alguna manera, empezar a evaluar cómo podemos avanzar en el desarrollo de una manera eficiente y coherente entre los distintos landings, y de alguna manera priorizando, ¿no?, los que se observan con mayor potencial en un primer estadio, y los de menor potencial en un segundo estadio. Entonces, es lo que vemos cuando analizamos los perfiles de Vaca Muerta, que nos permiten ver centenar de metros ricos en materia orgánica, y por ende con una columna completamente cargada de hidrocarburos. Empezamos a observar que volumétricamente entran una serie de landings, ¿no?, que en función de la posición de la cuenca pueden ir de 1, 4 o más. Y dentro de cada uno de estos landings tenemos determinadas características, tanto petrofísicas como geomecánicas, que nos van a llevar a verificar cuál es la eficiencia de la estimulación y cómo podemos atacarlos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos observar que tenemos un landing inferior, que es la cocina, donde tenemos en general los parámetros más ricos en materia orgánica, y a la vez tenemos un landing superior, donde ya las condiciones de materia orgánica por ahí son más específicas a determinados niveles y con mayor porcentaje de carbonatos, lo que nos da una primera idea de que el tipo de estimulación o la eficiencia de la estimulación puede ser distinta. Entonces debemos partir por parámetros de cutoff, que nos permiten rankear esa roca. Lo que podemos observar que en general la cocina, tanto en porosidad, riqueza orgánica, volumetría, se destaca, y a medida que vamos hacia arriba, esas propiedades pueden llegar a diluirse un poco, pero nos puede ayudar a veces la parte geomecánica, ¿no? Entonces, es una combinación de los factores, tanto petrofísicos como geomecánicos, los cuales nos va a dar la importancia o ranking de esos landings, ¿no? Y no solo tenemos que considerar que siempre esos parámetros van a darse de igual manera, sino que seguramente la distinta combinación que tengamos nos permitirá de alguna manera reajustar ese ranking que nos lo da la eficiencia de estimulación. ¿Por qué decimos eso? Porque ya comentamos que tenemos una volumetría, y nosotros queremos ser de alguna manera lo más eficientes posible para alcanzar esa volumetría. Entonces, para ello tenemos que empezar a evaluar los detalles, como son las discontinuidades estructurales, las discontinuidades litológicas o contrastes litológicos, y todo lo que es los rangos geomecánicos, desde pasar de rocas más blandas a más rígidas,
y cualquier discontinuidad que de alguna manera nos limite o nos favorezca a veces a un mayor alcance de esas estimulaciones. Por eso, una vez que tenemos visto los perfiles, pasamos a ver las condiciones estructurales, ¿no? Dónde tenemos las fallas. Obviamente no las vamos a atravesar, vamos a tener un rango de distanciamiento conservador, de alguna manera, para no perder energía en esas zonas. Lo mismo tenemos que ver lo que son los lineamientos, que pueden llegar a darnos mayor interacción entre los pozos y de alguna manera puede tener algún efecto de interferencia. Y después los detalles, como mencionaba, de estas intercalaciones o duros o transiciones frágiles que pueden hacer que la fractura pare en esa posición o pierda parte de la energía. Y siempre eso teniendo en consideración los tipos de rocas a los que vamos a estimular, ¿no? No es lo mismo estimular una cocina, donde podemos considerar condiciones más blandas, a un regresivo donde es una roca más rígida y puede de alguna manera tener una mayor potencialidad de propagación de las fracturas, salvo que tengamos interpretaciones. Entonces pasamos a distintos ejemplos. Tenemos acá un ejemplo sur, que podría ser Loma Campana y alrededores, donde tenemos una volumetría muy importante hacia la base y que va decreciendo hacia el techo, y en contrapartida los rangos geomecánicos que nos pueden decir que si bien es más dura la roca hacia arriba, podrían propagarse mejor las fracturas. Entonces, en primera instancia, uno tendería a rankear de base a techo en función de la calidad petrofísica y la calidad de los poros, pero cuando le combinamos la parte geomecánica, podemos llegar a tener resultados que sean totalmente comparables. Mientras que cuando vamos al norte, vemos que los contrastes no son tan marcados, o al menos la parte inferior que veíamos hacia el sur está bastante condensada hacia el tercio inferior de Vaca Muerta. Empiezan a aparecer otros intervalos muy interesantes desde el punto de vista petrofísico. Entonces eso nos puede llevar a evaluar la roca, por lo menos en la escala de delineación, inversamente, ¿no? Desde el techo hacia la base, ¿no? Y donde también en todos los ámbitos podemos encontrar distintos tipos de poro, como son los orgánicos y otros más asociados a la condición inorgánica. Tratamos de modificar eso, la condición 1D de los pozos, a lo que es la variabilidad tanto lateral y vertical dentro de un yacimiento. Y para eso presento a modo esquemático un corte de riqueza orgánica, donde se observa ese cambio de calidad tanto en la vertical como en la parte lateral, y por ende también eso va a tener una repercusión en la productividad. Cuando vemos a la cocina, la calidad es bastante uniforme y por eso las EURs pronosticadas tienden a ser muy altas. Cuando nos vamos a las partes más superiores de Vaca Muerta, empezamos a ver cambios laterales que nos pueden restringir en algún punto el desarrollo del yacimiento, ¿no? Pero a medida que nos vamos hacia posiciones más distales, esas curvas de producción se ven asociadas a una mayor riqueza y por ende mayor interés. Y entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, cómo varía lateralmente para, en definitiva, definir cómo va a ser nuestra estrategia de desarrollo en esta posición del yacimiento o en esta posición distal donde tenemos mayor cantidad de landings. Una parte importante es la tecnología, tanto la parte de perforación, que nos permite día a día o año a año avanzar en pozos más largos. Habíamos arrancado con pozos de 1500 metros en el 2015, hoy estamos en los 2500 metros, y con vistas a avanzar hacia pozos de 3000 metros o más, esencialmente ¿para qué? Para alcanzar zonas que antes no podríamos drenar o desarrollar al bloque con menor cantidad de pozos, y también para darnos más flexibilidad, tanto desde la perforación como la terminación, como la producción. Por otro lado, las tecnologías de terminación o estimulación, donde estamos pasando de etapas más largas, con menos cantidad de clústeres, a etapas más cortas, con mayor cantidad de clústeres y mayor intensidad en cuanto a lo que es
agente sostén y fluido, esencialmente para lograr mayor complejidad en la cercanía del pozo y de este modo tener más área cubierta de drenaje, y eso que va a estar muy aparejado al tipo de reservorio o calidad de reservorio que tenemos y muy intrínsecamente vinculado con lo que es el well spacing y lo que pueden ser las interacciones que podemos llegar a tener entre pozos, ¿no? Entonces, es muy importante evolucionar con distintas técnicas o tecnologías para entender ese well spacing adecuado y las estimulaciones adecuadas, esencialmente con distintas técnicas que no van a servir por sí solas, sino que debemos tomarlas en su conjunto para de alguna manera alimentar a los simuladores de fractura y history match, y en definitiva ahí afinar en los diseños de estimulación más adecuados. Un punto importante que no se debe perder de vista son las limitaciones que tenemos tanto de superficie como de subsuelo. De superficie, la condición natural, que es la topográfica, los cauces efímeros, las cárcavas, que de alguna manera nos empiezan a restringir la posición tanto de las locaciones como de las facilities, así como el crecimiento del yacimiento, ¿no? Donde empezamos a tener caminos de acceso, líneas de conducción, líneas eléctricas, donde de alguna manera nos empiezan a restringir la ubicación de las locaciones. Por eso cuando sobreimponemos el full fill es muy importante tener esa visión de largo plazo para de alguna manera tener todas estas restricciones contempladas. Y por otro lado, las restricciones de subsuelo, sobre todo si tenemos una secuencialidad en el desarrollo, donde empezamos a encontrarnos zonas depletadas, zonas donde ya hay construcciones de curva, y limitación desde el punto de vista de superficie de dónde poner las locaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a diseñar locaciones con mayor cantidad de pozos o que nos permitan distintas generaciones de pozos futuros para reutilizar esas locaciones. Entonces llegamos de este modo a lo que es la secuencia de desarrollo, ¿no? Donde empezamos con la delineación, que nos permite definir o rankear los distintos landings. Para eso logramos un inventario priorizado y finalmente ejecutamos una estrategia. ¿Qué es lo que nos pasa? Esa estrategia nos va enseñando sobre lo que son las interferencias, tanto horizontales como verticales, y de alguna manera también nos enseña sobre lo que es el efecto padre-hijo. Entonces empezamos a discutir cuáles son las mejores formas de avanzar, ¿no? Si avanzamos todo, digamos, en secuencia horizontal, donde tenemos el desarrollo prácticamente de toda la columna y así vamos avanzando, o en una secuencia más verticalista, donde tenemos primero las instancias de los pozos que están en los niveles inferiores y luego los superiores. De esto va a depender mucho el grado de interferencia que tengamos en la vertical. Y más allá podemos también empezar a discutir, o es lo que estamos discutiendo ahora, qué es mejor, ¿no? Si avanzar con una sola locación y luego de un tiempo ejecutar una segunda y así sucesivamente a la tercera, a la cuarta, o empezar a desarrollar lo que son las técnicas en cubo, donde podemos llegar a ejecutar 2 o 3 locaciones en simultáneo para de alguna manera mitigar lo que es el efecto padre-hijo. La gran contra que tenemos acá, ¿no? Que tenemos que ser muy finos con la logística para no retrasarnos, además de que los ciclos de perforación, terminación, pueden llegar a ser bastante más largos. Y otro desafío es en otras zonas, donde, como mencioné anteriormente, no necesariamente la cocina es el mejor reservorio y puede estar en las condiciones medias, ¿no? de vaca muerta, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a desarrollar esos ámbitos para luego desarrollar quizás niveles más profundos que, como vimos en el slide anterior, nos muestran ciertas limitaciones luego por zonas depletadas a alcanzar estos niveles? Entonces, simplemente como para terminar, ¿qué vemos hacia futuro? Vemos el tema del precio del petróleo, que nos lleva a alcanzar mayores productividades para estar con mayor márgenes a los break-evens, mayor eficiencia en la parte operativa para mejorar los costos,
customizar o poner cada diseño de estimulación acorde al tipo o calidad de reservorio que tenemos para lograr así mayores o mejores planes de desarrollo. Un punto importante es que, bueno, de a poquito se han empezado a integrar desarrollos, pero por ahora limitados en Vaca Muerta, y la mayor actividad nos hace que logremos mayor competitividad a futuro en lo que son compañías de servicio. Otro punto importante es el mercado del gas, hoy por hoy bastante restringido, necesitamos nuevos mercados, gasoductos, un desarrollo industrial que consuma ese gas y de alguna manera poder flexibilizar lo que hoy tenemos como bastante restricción, y algo menor que son los compromisos, ¿no?, entre la parte de gobierno, los sindicatos y los operadores, compañías de servicio, para estar alineados en este proyecto y de alguna manera soñar, como mencioné, en el Permian, que es lo que nos va a comentar ahora Pato. Disculpen que me pase. Muchísimas gracias, Iván, por la presentación, excelente. No, estamos bien con los tiempos. Por favor, vayan volcando las preguntas que tengan hacia Iván en la sección de preguntas y respuestas. A continuación disertará Patricio Desjardins de Shell sobre la Permian Basin, así que le damos la palabra a Patricio. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Hola a todos. Fede, ¿me confirmás que puedes ver la presentación? Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al IAPG y a la comisión organizadora por la invitación. ¿El video está prendido, Fede? Perdona que te pregunte. Sí, perfecto, Ok, Pato. gracias. Se ve claro. Ok, la verdad que es un honor poder compartir mi trabajo con ustedes acá que hice en la Permian Basin. Me hace muy feliz y creo que podemos aprender muchas cosas de esta cuenca un poco más madura. Creo que en Vaca Muerta avanzamos muchísimo en estos últimos 10 años en la caracterización del subsuelo y construimos muy buenas relaciones, amistades que creo que nos diferencia del resto, ¿no?, de las cuencas en las que he trabajado. Y elegimos Permian Basin para mostrar hoy porque no solo es un development más maduro, sino también que, al igual que Vaca Muerta, involucra el desarrollo de zonas múltiples apiladas. Creo que las experiencias que tenemos de acá las podemos aplicar, al menos algunas, a Vaca Muerta o usarlas como análogos. Por supuesto, quiero agradecer a Shell, ¿no? Como siempre, la compañía siempre fue muy generosa en dejar compartir nuestros estudios y los datos, tanto desde la presidencia de Ciudad Argentina hasta los líderes de equipo. Y lo que voy a compartir hoy es una experiencia más bien personal, ¿okay?, usando datos públicos. Las unidades que voy a trabajar hoy van a ser más bien en feet, o sea, 100 feet son 330 metros aproximadamente. Las unidades de producción voy a hablar en barriles, realmente miles de barriles o BCF, y en lo que serían las propiedades de intensidad de completación, libras por feet. Voy a hablar más que todo en inglés, en español, pero voy a usar unas palabras en inglés, también técnicas. Y un poco el outline de la presentación de hoy, vamos a hablar un poco sobre la Permian Basin y su configuración, hablar de distintas landing zones y cuáles son sus objetivos y los EURs asociados. Y lo más importante creo que es mostrar ejemplos de configuración de multi-well paths, o sea, cómo estos desarrollos de capas múltiples se ven y la distancia entre distintos objetivos. Y por supuesto una discusión en la que pondremos Permian Basin en el contexto de Vaca Muerta. Y lo más importante que tienen que tener siempre en cuenta son las escalas. Federico nos mostró al principio que sería la escala de la columna de Permian Basin, más de 1000 metros, comparado a Vaca Muerta, el desarrollo de Loma Campana con 180 metros. Así que siempre vamos a estar haciendo estas comparaciones. Bueno, sé que muchos de ustedes no conocen bien la Permian Basin.
Así que voy a pasar un poquito de mi tiempo al principio explicando un poco de la geología y los objetivos. La Permian Basin es una región con muchas zonas petroleras, que Delaware Basin, Central Basin Platform, Midland Basin, Northwest Shelf, Eastern Shelf, Front, porque tiene muchísimas zonas petrolíferas. Lo que sería el desarrollo no convencional está focalizado en la Delaware Basin y en la Midland Basin, que ambas cuencas están separadas por un alto estructural que llamamos la Central Basin Platform. Y acá en este esquema podemos ver la comparación de la Delaware Basin con el Midland Basin. Básicamente vemos que la Delaware Basin es algo más profunda, estructuralmente más compleja, y tiene de una manera una variación lateral de petróleo y de gas. El gas tiende a estar hacia el oeste, en altos estructurales, pero relacionados no a factores de gravedad, sino que la roca madre ha sido invertida. ¿Bien? El relleno de la cuenca del Delaware Basin comienza en el Paleozoico, margen pasivo, Laurentia, y es seguido por depósitos de Fort Deep, que serían la Upper Pennsylvania, después de la orogenia, cuando Gondwana chocó contra Laurentia, y después, la zona más de interés es un relleno, básicamente una cuenca relativamente profunda, que sería la Delaware Basin, Midland Basin. Al contrario de otros plays no convencionales que conocemos, esto es un poco más de agua profunda, y el relleno térmico consiste de lo que se llama la Wolfcamp Formation, que son las mudstones ricas en materia orgánica, seguidas por alternancia de arenas y carbonatos en lo que se llama la Bone Spring, arriba. Y repito lo mismo con el log, tenemos el Wolfcamp abajo, el Bone Spring arriba, y estoy mostrando acá gamma ray y resistividad pintados de unos colores que resaltan propiedades de reservorio. En lo que sería el Wolfcamp, de una manera, con colores de resistividad verde, nos indican, y alto gamma ray, nos indican reservorios de materia orgánica, desarrollados a base. Son reservorios híbridos, pueden ver la materia orgánica en verde y arenas en rojo, en este caso, o sea, hay carrier beds cargadas con petróleo, asociado a pelitas orgánicas intercaladas. Y cuando vamos al Bone Spring, tenemos alternancia entre colores celestes y los rojos. Los rojos representan arenas, y algo interesante del Bone Spring, que las arenas cargadas son de baja resistividad, debido más que todo a la salinidad al agua asociada, intercalados con rocas carbonáticas, con los colores azules. Al tope del Bone Spring tenemos lo que se llama la Avalon Formation, otra unidad muy rica de materia orgánica, y fue uno de los primeros desarrollos no convencionales en la Permian Basin. Y por supuesto, Brushy Canyon es otra unidad muy popular, desde el punto de vista convencional, pero operadores están apuntándole ahora básicamente a pelitas orgánicas intercaladas entre esas arenas, o a reservorios de menor calidad que pueden ser estimulados hidráulicamente. Entonces, como dijimos, tenemos una serie de reservorios apilados, pero a una escala distinta. Si vemos en contexto con Vaca Muerta, la cuenca neuquina, un poco alrededor, casi del tamaño un poco más grande de Permian Basin, y lo que sí es la zona productiva de Vaca Muerta, quizás es un poco más grande de lo que sería el play de Permian Basin en la Delaware Basin. Y para escala, acá pongo los 180 metros que Fede mostró al principio, en Loma Campana, que es básicamente, en este caso, equivalente a lo que sería el Wolfcamp. Entonces, esta es la primera comparación o contraste entre ambas formaciones. Lo otro que hay que recalcar es la densidad de datos, el número de operadores en la cuenca. Esto realmente incentiva nos ayuda en la curva de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos más de 50 operadores en la cuenca, que en la Delaware Basin aproximadamente en los últimos 10 años, más de 12.000, casi 13.000 pozos perforados, horizontales, en la Midland Basin 11.600 pozos perforados, así que la magnitud es gigante. Y si vemos la actividad
yo diría que los últimos 3 años, 2019, 18, 17, fue realmente un boom en la actividad, ¿no? Y el comienzo de las completaciones en cubo y los desarrollos ya de co-development paths en la cuenca. Y algo más para recalcar, como igual que en Vaca Muerta, la tendencia del incremento de las ramas laterales en longitud. Acá estamos hablando, la tendencia en general es llegar a los 10.000 pies, esa es la preferencia, pero vemos que todavía hay un grande rango, y que es debido más que todo a la posición de cada operador. El sistema que sería, no tenemos bloques continuos, sino que tenemos pequeños lices, una acá, otra allá, y que, o sea, que lo hace difícil la completación o perforar ramas laterales de 10.000 pies. Y en lo que sería Propat Intensity, yo creo que ya todos estamos convergiendo acá 2.500 pounds per foot en la cuenca, todavía con variedad. Bien. Perdón. Si hacemos ahora, nos focalizamos que sería la Delaware Basin, que va a ser el foco de la charla. Vemos que en la Delaware Basin, la transecta hecha con well logs, que no tenemos sísmicas regionales muy bonitas, como en Vaca Muerta, pero lo que vemos es ese relleno, ¿no? Cuando vamos hacia lo que sería hacia Texas, ¿qué? Es un relleno más espeso, con facies un poco más distales, y a medida que uno va yendo hacia los bordes de cuenca, los carbonatos aumentan. ¿Okay? Entonces tenemos el relleno pensilvaniano, que es básicamente un 4-dip, después el Wolfcamp, tu Avalon, y el relleno más bien de grano fino, y después el Delaware Group, que son las arenas de Brushy Canyon, y la cuenca termina su relleno con una fase más bien cerrada y evaporítica, así que el relleno superior de la cuenca básicamente son sales, lo que influye mucho en la resistividad de las arenas. Y lo que quiero hacer es mostrar un poco de detalle en esta zona, en esta transición entre lo que sería algo más proximal, algo más distal, y ver cómo el relleno de la cuenca un poco está influenciado por bajos y altos estructurales o irregularidades en la cuenca. No es un sistema de clinoformas. Bueno, y si vamos a la Delaware en específico, acá vemos un poco lo que sería la distribución de fluidos en la cuenca. Esto es un promedio, está usando todos los pozos. Estamos viendo un porcentaje de fluido, que es un indicador del GOR. Entonces vemos que el GOR aumenta hacia el oeste. Bien, esto está muy claro, pero es una cuenca con mucho petróleo asociado. Los horizontes más populares son los, digamos, el Wolfcamp A, Sycamore Spring Sun, Sycamore Spring Sun y Wolfcamp XY. Que sería el XY sería el híbrido que comenté al principio. Y vemos más o menos que hoy en día estamos todos, como dije, en los 2.500 pounds per foot, pero todavía vemos alta variabilidad en lo que sería la intensidad de fluido. Los operadores que prefieren bombear más agua y los operadores que prefieren bombear menos agua. Pero algo interesante para compartir son los EURs promedios de la cuenca. Si hago una curva de probabilidad por formación, uno puede ver claramente que lo que es la Wolfcamp A y la XY son los que están liderando, ¿okay? La producción. Un P50 alrededor de 100.000 barriles por cada 1.000 pies de rama lateral, o sea que en pozos de 1.000 pies llegamos a 1 millón de barriles, ¿sí? Y vemos el decremento, digamos, la disminución de EURs en distintas formaciones. Avalon, la rock de arriba, con EURs menores, ¿sí? Sycamore Spring Sun y Terrebonne Spring Carbonate, acá en rojo en el medio, y quizá unas palabras sobre estas formaciones. Son formaciones muy productivas, pero con alta variabilidad lateral, así que, por eso la disminución del EUR. Si agarramos una zona específica, los EUR de Sycamore Spring Sun son mucho mayores. Pues este es un pantallazo sobre la cuenca y la actividad para considerar. Ahora, si vemos a lo que serían los landing zone targets, lo que hacemos nosotros en Shell, tenemos un workflow establecido en el que construimos mapas, modelos estructurales,
Todos los directional service son públicos, así que podemos cargarlos a un software que tenemos, y corremos un workflow que nos indica dónde cada pozo está aterrizado en la estratigrafía, sumado a datos estadísticos sobre la relación del pozo con el horizonte superior y inferior. Eso nos permite, de una manera, cuando estamos analizando tantos pozos, ver la distribución dentro de esta estratigrafía, no solo por formación, sino dónde en la formación. Lo que hacemos es, por ejemplo, agarramos Wolfram A, a cada formación la divido en 5 intervalos iguales, y con esos datos puedo generar gráficos de barra que me indican la distribución de pozos. Lo primero que podemos ver, si comparamos sería New Mexico con Texas, el Bone Spring sería el play más importante en New Mexico, en las zonas más proximales, y a medida que nos vamos hacia Texas, el Wolfram empieza a predominar. ¿Sí? Y lo que también podemos ver claramente es que hay una tendencia con los años en que ambas cuencas comenzaron perforando primero las arenas, con colores más violetas y celestes, ¿sí? Y de a poco se fue yendo el play hacia lo que serían las Organic Rich Mudstone del Wolfram. Y en los últimos 3 años yo diría que la actividad estuvo más bien focalizada en las pelitas orgánicas de Wolfram Formation. ¿Sí? Pero ahora sí, ¿qué tal si vemos esto en algo un poco más en detalle? Así que agarramos 4 zonas, una en New Mexico y 3 en Texas, y vemos un poco más en detalle la distribución de esos pozos. Esto es uno de mis figuras favoritas, esto hace muy poco que comenzamos a hacerlas, y más bien lo que es una transecta de EUR, la podemos decir. Yendo desde del oeste hacia el este y después hacia el norte, lo que estamos ploteando sería el reservorio, la caída de reservorio con los logs. Recuerden que lo verde en el Wolfram son pelitas orgánicas, y lo rojo en el Bone Spring son arenas. ¿Sí? Podemos ver claramente lo siguiente. Bueno, primero, lo que ploteamos acá sería la well count per landing zone, los P50 EURs a 30 años por landing zone, usando normalizados por rama lateral, o sea, por 1000 pies. Y en rojo tenemos 90, y 10.5 y un DCF, para referencia. ¿Bien? Entonces, claramente podemos ver, si vemos el Wolfram, lo que llamamos el B-Lower, ¿ok? Y empezamos en Culberson County, en la zona más profunda y distal. Vemos que tenemos un espesor del tamaño quizás de Loma Campana, que es 180 metros, con alta resistividad, un gran número de pozos aterrizados, pero más bien es un play de gas. Uno puede ver que el GOR es mayor. A medida que nos vamos moviendo hacia el este y hacia el norte, la caída de roca va disminuyendo y está expresada tanto por la cantidad de pozos y los EUR que tenemos asociados. Igual, diría que hay tests en esta formación que son muy prometedores, y eso es lo que estamos básicamente estudiando. Si vamos más arriba, que ya buscan A, primero podemos recalcar que hay una zona roja entre medios, o son pelitas arcillosas que no son reservorios, así que tenemos 2 reservorios separados por un intervalo bastante arcilloso. En la Wolfram A es la zona más productora, como dije al principio, salvo en New Mexico, cuando recién está empezando a ser perforada, pero con resultados muy buenos. Pero lo que podemos ver con los EURs es un aumento del gas hacia el oeste, pero siempre la producción de petróleo diría que al menos es prometedora. Acá tenemos EURs de casi 100.000 barriles cada 1000 pies, o sea que son muy interesantes. El problema, yo diría, de Culberson es cómo manejamos todo el gas asociado, ¿verdad? Seguido, yo diría, el Third Bone Spring es un objetivo que llamamos Emerging, que está bastante avanzado, especialmente en la zona 2, y uno de los principales actores acá es una compañía que se llama WPX. Si ven que en los últimos 3 años realmente fue perforado, con EUR comparados, o del nivel, yo diría, de Wolfram A, lo que abre la puerta a otro intervalo productivo dentro de la columna. Y por último, el Second Bone Spring Sandstone, ¿bien? Un intervalo productor muy importante, especialmente en New Mexico, y lo vemos acá en el número de pozos que tenemos.
en New Mexico en este intervalo, y también se puede ver claramente que la geología cambia, arenas más gruesas, un poquito más alta resistividad que en otros lugares, pero con EURs prometedores y muy poco gas. ¿Bien? Así que con esto es un especie de pantallazo a lo que sería la distribución de pozos y EURs. Y si me tomo un pequeño tiempo, podemos ver unos ejemplos concretos, ¿okay?, de cada una de las zonas y los desarrollos multilanding. ¿Okay? Empezamos por Culberson, como dicen Culberson County, lo que sería el Wolfcamp A y el B-Lower son los objetivos más importantes. ¿Okay? Tenemos dos intervalos desarrollados, ¿okay?, con sus espaciamientos en pies, dividido alrededor de por más o menos 1000 pies de roca no reservorio, lo que hacen que básicamente sean dos reservorios independientes. Si vemos el timing de este par en específico, fue probado en el 2015 con un test al Wolfcamp B-Lower y un test al Wolfcamp A. Fue seguido por un desarrollo, una prueba de espaciamiento en el Wolfcamp B-Lower, seguido después de un desarrollo más o menos continuo de toda la sección. Esto sería, el operador acá eligió por básicamente quedarse en un mismo lugar y desarrollar casi todo, mi interpretación con los datos que veo. Y algo importante que también en 2016 el operador perforó ese como Spring Sandstone, que está más o menos a más de 1000 metros de distancia, y cuando veo la producción de estos pozos no veo interferencia o problemas de depletion, de depletación con la producción de los que está arriba. Sigamos a la zona número 2, esta es la zona en que WPX desarrolla este Spring Carbonate, quizás a 6 pozos por sección, y un desarrollo tipo Wine Rack o Chevron, lo que sería el Wolfcamp A. Y vemos que hubo un cambio de espaciamiento, que algo más tight, algo menos tight en la unidad. Algo interesante que para recalcar de este operador, este caso, es que los pozos superiores fueron perforados un año después que los pozos inferiores. Y cuando vemos la producción, realmente se ve el efecto parent-child, y se ve el efecto en la curva de producción de los pozos inferiores, un efecto negativo una vez que fueron perforados los superiores. Pero lo que sí no vemos es interferencia o conexión entre Oxidizable Spring Carbonate y el Wolfcamp A. Este es un ejemplo en East Loving, con EOG, es el operador acá. Algo muy intenso, diría yo. El operador eligió desarrollar el Wolfcamp como una single layer, una de pozos, con espaciamiento entre 300 y 400 pies, algo bastante tight. Una línea, y como ve las intensidades son bastante elevadas. Tiene un desarrollo, como un sandstone, y vemos que empezó con un spacing más tight y fue después espaciado con el tiempo, y un desarrollo en la First One Spring Sandstone en el Avalon. Lo que vemos con los datos de producción acá es que el GOR realmente se dispara en el cubo superior. Cuando vemos los pozos que están produciendo acá, tiene un comportamiento de GOR que no es el ideal, no hay un incremento muy rápido de GOR, lo que está hablando de comunicación entre los pozos y una pérdida de presión del reservorio. Y por último, nos llegamos acá a lo que sería Lee County, en New Mexico, para mostrarles un poco cómo se desarrolla. Es un desarrollo más bien de las capas superiores, en el como Spring Sandstone sería el desarrollo más importante, se perforó también el Avalon en First Spring Sand, y un desarrollo inferior entre la oxida Sterpon, Spring Sandstone y la Wolfcamp A. Entonces, quiero que esto que quería compartir, más que bien estos ejemplos, para que vean la escala, y siempre pueden ver los 180 metros de loma campana en los sistemas. Entonces, la discusión se basaría en cómo desarrollamos vaca muerta, ¿verdad? Vemos que la vaca muerta, en una manera, la escala es menor que toda la Permian Basin. O sea, en la Permian Basin tenemos muchos horizontes, formaciones estaqueadas, en comparación con vaca muerta, que sería un equivalente al Wolfcamp en reservorio, pero con propiedades muchísimo mejores en vaca muerta que en el
porosidad, TOC, saturación. El challenge, yo creo, es, acá ponemos 180 metros, que estuve mostrando. El challenge es cómo desarrollamos Vaca Muerta, y Iván nos comentó un poco sobre eso, ya que de una manera tenemos un continuo de buena roca, al contrario de Permian Basin, que tiene intervalos de roca no reservorio que se usan como buffers entre los objetivos. Entonces, para terminar, si me prestan un minuto más, la discusión que quería comenzar, para que continuemos entre todos, es el tema de la escala primero. El Permian Basin tiene muchísimos operadores, número de pozos y datos públicos son disponibles, que realmente nos habilita a aprender rápidamente. La Permian Basin produce muchas formaciones al contraste de Vaca Muerta, y como dije anteriormente, Wolfram Shale sería el análogo, pero Vaca Muerta tiene muchísimas, las propiedades de Vaca Muerta son mucho mejores. El tema de la spacing es el que hay que discutir en Vaca Muerta. Quizás podemos usar los análogos de otras cuencas, porque al final lo que queremos hacer es balancear la densidad de pozos con su performance. O sea, el full field performance, no al pozo individual. Y la optimización, esa sería la optimización. ¿Cómo maximizamos el valor del campo? Y lo que discutió un poquito Iván fue el tema del Cube Development, una estrategia para más bien desarrollar múltiples capas que interactúan entre sí o están comunicadas verticalmente. Y lo bueno de Permian Basin es que muchas de ellas no se comunican. Como sería una pregunta para Vaca Muerta, ¿qué tanto es esa comunicación vertical? Quizás no tanto en la producción, eso creo que tenemos bastante bien atado, pero es tanto en el sistema de presión. Y bueno, y la importancia que hay que tener con que sería el tight spacing y el lag development, que vimos muchos operadores en Permian Basin que se dieron con la mala sorpresa de que pusieron demasiados pozos en su cubo y los resultados básicamente no funcionaron. ¿Okay? Y el resultado negativo está relacionado a la suba del GOR, que de manera está asociado al bubble point, que refleja un depletamiento acelerado, un drainage acelerado, a la gran densidad de pozos y un volumen de roca estimulado más grande. Una vez que tenemos grass breakouts, los líquidos se le hace más difícil recuperar los líquidos. Así que ese creo que es un tema central de la discusión, y creo que en estas sesiones vamos a tener la oportunidad de discutir estos temas, y espero que al final lleguemos quizás a un documento o algo que nos indique en qué dirección ir. Bueno, y con eso los dejo, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Patricio, excelente presentación, muy buena. Pasamos ahora a la sección de preguntas. Iván, Patricio, si están ambos por ahí listos. Tenemos una primera pregunta que está en el chat. Carlos Arregui y José Gil Rodríguez le preguntan a Iván: quisiera saber algo más acerca de los desafíos de interferencias entre los pozos para la parte de producción. Iván, si puedes comentar un poco más. Bueno, sí, justamente es un desafío actual, ¿no? Más que nada porque de a poquito va aumentando la masa crítica de pozos en producción, y vamos de alguna manera teniendo más evidencias, por ejemplo, de efecto padre-hijo. A veces se ve, a veces no se ve, y de alguna manera también eso ha hecho que tratemos de evolucionar desde el punto de vista de estimulación, ¿no? Mencioné quizás rápidamente, ¿no?, que estamos apuntando a estos diseños más complejos de estimulación para aprovechar más lo que es el área drenada muy cerca del pozo y no tan lejos. Se ha visto que con diseños de los que se usaban antes, las interferencias pueden llegar a ser mayores. Entonces cuando ponemos un nuevo pozo, ese efecto padre-hijo puede ser mayor. Entonces, de alguna manera, se evoluciona en ese sentido en cuanto a estimulación, y por otro lado, avanzamos con técnicas como, por ejemplo, sensores durante la estimulación, cuando estamos estimulando respecto a los pozos o locaciones aledañas,
si tenemos algún impacto o no. Después se está también empezando a trabajar en abrir los pozos, no todos al mismo momento, sino que secuencialmente, para ver si un pozo que está, por ejemplo, en la cocina puede llegar a afectar al orgánico o a otra cocina. Entonces se está trabajando en eso, también la utilización de trazadores y obviamente la microtécnica que nos da de alguna manera una respuesta más macro. Genial, muchísimas gracias, Iván. Una pregunta para Patricio, Claudio Naides, y también la podemos enganchar con la Andrés Mejía. Dice, en la Permian hay contrastes litológicos, primero, y si hubieran, ¿cómo influyen en la posición de los landings y en el diseño de fracturas? Y Andrés pregunta algo similar, dice, ¿cuáles son los retos que han observado el efectuar una estimulación hidráulica en unidades litológicas con alto contenido de materia orgánica? Muchas gracias. Bueno, con el tema con el tema de la litología, sí, lo que sería en la Bond Spring, que tenemos arenas, los pozos se perforan en las arenas, ¿no? Y se estimulan de manera que pensamos que es más adecuada para la arena, que tiene un poco más de permeabilidad. En las arenas, el desafío litológico son las dolomitas. Hay bastante dolomitización en las arenas, lo que incorporan como barreras o heterogeneidades que pueden afectar a la fractura y a la calidad del reservorio. Entender la dolomitización y la cementación de las arenas es muy importante. Cuando estamos en las pelitas, en las mudstones, estas, al contrario de Vaca Muerta, la materia orgánica en el Wolfcamp no es tan elevada, son pelitas más bien silíceas, ricas en materia orgánica, pero están muy intercaladas con trubitas calcáreas. Las trubitas calcáreas quizás tienen capacidad de reservorio, pero es menor que las pelitas, lo que incorpora una serie de heterogeneidades, litológicas, pelitas intercaladas con trubitas calcáreas, pero no tenemos litologías como en Vaca Muerta, por ejemplo, las ashbeds, ¿no? No vimos ningún problema en estimular la materia orgánica del Wolfcamp. Son rocas, sobre todo en promedio calcáreas, que se estimulan muy bien. Y el desafío siempre es cómo accedes al mejor reservorio. O sea que hay mucha heterogeneidad en la vertical, zonas con propiedades de reservorios muy pobres. Entonces, cuando estamos haciendo el balance de cuántas landing zones o cómo resolvemos el cubo, tenemos que tener en cuenta que algunos pozos van a estimular rocas de menor calidad, y de ahí pensamos, bueno, ¿vale la pena o no, desde el punto de vista económico, perforar estos pozos? Perfecto, muchas gracias, Patricio. Para ambos hay una pregunta. Alberto Salazar dice, buenos días, ¿cuáles son las técnicas usadas tanto en Permian Basin como en Vaca Muerta para mejorar la movilidad de los hidrocarburos después de la estimulación a alta presión? No sé si alguno de los dos, ¿quién la quiere tomar? Primero. Sí, yo diría que lo que estamos haciendo ahora es artificial lift, ¿verdad? Eso es algo que pensamos casi desde el comienzo. Más bien en la Midland Basin, quizás más que en la Permian Basin, en la Delaware Basin, por la baja presión. Así que ese sería un mecanismo. Y otros mecanismos como sería EOR o los half and puff o otro tipo de recuperación más bien secundaria, terciaria, nosotros no aplicamos, pero hay estudios hoy en día en consorcios que estamos intentando entender la feasibilidad de este tipo de proyectos. Genial. Iván. Del lado de Vaca Muerta, bueno, va de la mano con lo que dice Pato, obviamente bastante más atrás, ¿no? En ese tipo de avances. Existen estudios, tema de surfactantes, por ejemplo,
para lograr mayor movilidad, que muestran que a escala de laboratorio podríamos tener un mayor recupero de hidrocarburo con roca de vaca muerta. Obviamente eso no se ha aplicado en piloto. Lo mismo EIOAR, sabemos de lo que se avanza de alguna manera en Estados Unidos y son técnicas que en algún momento se intentarán aplicar en vaca muerta, en lo que es IPF. Por ahora no sale de escala de laboratorio, pero tiene potencialidad de pilotos, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera vamos un poquito siempre atrás en el aprendizaje, pero en esa misma línea. Perfecto. Iván, aprovechando, te enganchamos una pregunta. José dice, buenos días, ¿cuáles son las expectativas para el área de no convencionales de vaca muerta en este plazo 2021? ¿Se estima un mayor desarrollo de actividades de perforación en vaca muerta para estos años? Muchas gracias. ¿Algún comentario, Bueno, previsión? lo que es el corto plazo, bueno, todos conocemos lo que ha sido la caída del precio del barril, por ahí ahora mejora un poco con el barril criollo, y también todo el impacto del COVID, ¿no? Entonces, en el muy corto plazo, la actividad ha bajado, y va a ser dentro del promedio del 2020 más baja de lo que teníamos previsto o planificado para este año. A medida que evolucionen los meses tenemos que ver cómo termina de cerrarse el 2021. Seguramente va a ser un año y medio de transición, sin un pico de actividad, pero tampoco como estamos ahora. Justamente estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces estamos ahí en una especie de resorte o cambio, que bueno, esperamos que este grado de actividad que veníamos teniendo se reactive esencialmente el 2022 en adelante. Fue un comentario ahí para sumar. Dale. En la Permian Basin también vemos reducción de actividad. Hoy en día tenemos 140 rigs, más de 400 que teníamos hace un año. Así que uno puede ver el impacto que tuvo COVID Wow. y el precio. Así que mucho que estamos haciendo ahora es estudios. Es un momento para estudiar, es un momento para entender mejor la interacción entre los pozos y planear para el futuro. Creo que esto se va a recuperar y potencial tenemos, ¿no? Así que... Bien. Bien, perfecto. Ahí aprovechando, Pato, entonces con los estudios, te pregunto de la Permian. Karina Nis pregunta, en East Loving registraron deformaciones de casing en los pozos de la sección basal. ¿Considerás que fue el spacing tan tight, tan pegado? No te podría responder. Pues puede ser, o sea, puede ser. Bien. El spacing muy tight, la pregunta que yo siempre me hago ahora, hoy en día, es, viendo a futuro, es cómo reacciona, cómo se comporta el reservorio, el volumen de roca estimulado con la pérdida de presión, a depletación. ¿Cómo reacciona esa roca con la depletación? Y si eso está asociado o no a movimientos, generación de nuevas fracturas dentro del reservorio, no sé. Por eso es un tema que está en mi cabeza, que lo vamos a ver, pero porque lo vamos a ver porque vamos a perforar estos pozos. Sí, pero realmente específicamente no puedo responder la pregunta. Muchas gracias, Pato. Iván, Sergio López pregunta, ¿tienen pensado hacer un piloto para hacer algún pozo con horizontes múltiples? Entiendo, la pregunta viene si será algo como un pozo aislante o algo por el estilo. Si es así, no, por lo menos lo que hemos visto en el pasado, o algunos pozos que tenemos en ese sentido, es que no terminan de darnos suficiente información, esencialmente porque a veces nos quedamos limitados con la adquisición de datos. Entonces no tenemos muy en claro de dónde viene la productividad. Entonces preferimos de alguna manera hacer pilotos que evalúen los niveles que creemos con potencial, y dentro de esa evaluación, a medida que evolucionamos, empezar a entender, bueno, ese distanciamiento tanto horizontal como vertical,
cómo puede afectar a esa interferencia que ya se mencionó y puede de alguna manera repercutir negativamente a la performance de los pozos y por ende cambiar la estrategia a desarrollo futuro, ¿no? Sí, Fede, algo para agregar ahí. También en Shell estamos haciendo pozos slantes, uno en Vaca Muerta tenemos, creo. Permi, igual que Iván, no, la colección de datos es difícil. Y lo que quería agregar es lo que yo veo, lo he visto en los estudios que he hecho, de cómo los operadores de-risquearon o testearon la columna, fue hacer un pozo. Y cuando uno ve en el 2014, 13, los operadores empezando a ir hacia el Wolfcamp, ponían pozo, uno por lo menos por objetivo, y veían cómo funcionaba, y después se pasaba a la elección o desarrollo en alguno de ellos. Es en el Permian Basin uno de los drivers más importantes es la well count, cuántos pozos uno puede pegar en su propiedad. Y hay compañías que son más pequeñas, que necesitan esa columna para que sea una inversión atractiva. Clarísimo. Muy buena la aclaración. Gracias, Pato. Te preguntamos, Patricio, Guillermina Sadesti te pregunta, ¿por qué es tan alta la producción de agua en la Permian Basin? Y te pregunta si en Vaca Muerta esperás algo semejante en algún sector de la cuenca. Yo no esperaría algo similar en Vaca Muerta, porque en Permian Basin podemos tener water oil ratios desde 3 a 20. Un poco lo que influencia, lo que controla un poco eso es la carga de los reservorios de las arenas desde los bordes de la cuenca. Son cuencas que están levantadas y que información que tocan superficie y que permiten la circulación de agua superficial o permiten, hay un sistema de agua funcionando ahí. Pero realmente lo que yo veo con el agua, hay un componente estructural o histórico en la evolución de la cuenca. Tuvo distintas fases formacionales y distintos picos de generación de materia orgánica y la formación de viejas trampas que fueron después, que puedan tener agua asociada. Y lo que veo yo, generalmente el agua las asocio más bien a las rocas más arenosas, ¿sí? O que tienen son muy ricas en arcilla, pero realmente cuando vamos a esas rocas no perforamos mucho ese tipo de rocas. Entonces, un poco, yo no esperaría lo mismo, ¿sí? Pero lo que veo, básicamente, la analogía sería rocas que tienen la porosidad más bien orgánica, tienden a producir menos agua que rocas que tienen porosidad intergranular, que tienen las arenas. No sé si es el caso también, Iván, en Vaca Muerta, cuando ves el regresivo versus la cocina, ven distinta producción de agua. Digo, no regresivo, las progresiones versus la cocina. Sí, correcto. O sea, cada nivel tiene por su sistema poral y por lo que se ve en evaluaciones petrofísicas distintos rangos en lo que es saturación de agua y bueno, algo que se está estudiando, ¿no? Lo que es el agua libre y realmente se ve tanto en la vertical como lateralmente, a modo regional, cambios, ¿no? en los water cuts de los pozos que estamos navegando en distintos niveles y en distintas posiciones en cuanto a lo que corresponde a madurez termal. Genial. Una pregunta para ambos. José María González dice, ¿es posible mencionar cómo es la diferencia entre la estimación de los volúmenes de recursos técnicamente recuperables y el hydrocarbon in place de reservas? Solo algunos porcentajes. Muchas gracias. ¿Pueden comentar algo de eso para Permian, para Vaca Muerta? Sí, es para Vaca Muerta por lo menos, creo que para todos, ¿no? Es un gran desafío en el sentido de cómo hacemos esa cuantificación, ¿no? O sea, si partimos de un volumétrico gross de todo Vaca Muerta y después lo repartimos entre los distintos niveles, no tenemos bien en claro ese crecimiento de las fracturas, ¿no? Si son 20, 30, 40 metros, siempre hacia arriba, un poquito hacia abajo. Entonces, ¿cómo comparar esa volumetría estricta o más que nada en el entorno de ese RD respecto a lo que está realmente produciendo el pozo, ¿no? Nosotros partimos en base a bibliografía, por lo menos para comparar, siempre para petróleo hablamos de 5% de factores de recobro, 7% de factores de recobro, hasta 10%.
para lo que es petróleo, no sé si dije gas, para lo que es petróleo, para lo que es gas, entre 15 y 20, pero depende mucho de esa altura de fractura y ese volumétrico con que lo comparamos para realmente definir más finamente ese recovery factor. Yo estoy de acuerdo con Iván acá, en el sentido que es difícil usar un porcentaje, los rangos que usamos son parecidos, ¿verdad? Mayores para fases más gaseosas y menores para lo que sería el petróleo, pero no aplico una reacción directa en mis estudios. Lo que es importante, creo que es importante saber, es que sí o sí tenemos que estimular la mejor roca. ¿Okay? Y la mejor roca está expresada con parámetros volumétricos. Hay que apuntarle a eso. Y eso creo que es lo importante. Y después en la Permian Basin tenemos tantos datos de pozos que realmente tenemos una distribución y podemos entender el potencial de cada horizonte en cada pequeña zona. Tenemos muy fragmentada la producción dentro de la zona, los segmentos dentro de la cuenca. Así que tenemos un entendimiento que pensamos que se estimula cuánto se puede recuperar, pero los valores de reserva, los valores lo sacamos de los pozos mismos, de la producción que vemos. Pero lo importante decir es que sí, necesitamos las mejores rocas, producen mejor. Eso está claro. Muchas gracias. No sé cómo están de tiempo, Patricio y Iván. Hay un montón de preguntas. Si les parece, seguimos hasta 11:30, unos 15 minutos más. Yo no tengo problema, no sé, Iván. Dale, sí. Y a los asistentes, bueno, chivo en el medio, les cuento de que el próximo encuentro del seminario es el 25 de junio a las 10, a la misma hora, jueves también. Espaciamiento e interferencia entre pozos, van a exponer Sebastián Olmos de Tech Petrol y Pablo Páez Llanes de Pan American Energy sobre tanto experiencias locales como de Estados Unidos. Y queremos comentarles que muchas de las preguntas que están haciendo se van a ir contestando también a lo largo de estas sesiones, así que capaz que no llegamos hoy a contestar todas, pero muchas de ellas van a seguir en las próximas charlas que vamos a ir divulgando a través del IAPG. Bueno, Patricio Cristian González te pregunta, ¿qué nivel de sobrepresión observan en la Permian Basin? ¿Observan diferencias de sobrepresión entre Wolfcamp y Bone Spring? Sí. Tenemos un pressure ramp up en lo que se llama en las Thermal Springs Carbonate, en el carbonato arriba de la sandstone. Ahí tenemos un ramp up, iríamos quizás de 0.5 a 0.6, y cuando llegamos al Wolfcamp estamos en 0.75. O sea, no tenemos la sobrepresión de Vaca Muerta, creo, pero hay... Y eso es muy importante porque uno empieza a ver a partir del carbonato, del third carbonate, la presión comienza, pasa en todos lados eso. Lo que intentamos entender ahora es la sobrepresión, más bien, dónde la vemos, dónde tenemos la celda de presión, dónde no está, y qué influencia tiene eso en la migración de petróleo hacia los horizontes más someros. Sé como Spring Sandstone, Firstborn Spring Sandstone están en zonas que no están sobrepresionadas, o hay una migración de petróleo hacia ella, y cómo manejamos la producción o de horizontes superiores de baja presión es distinta a los superiores de baja presión y frente a lo que hacemos en el Wolfcamp de alta presión. Por decir, en el Wolfcamp estaríamos a 0.75, el gradiente de presión. Genial, muchísimas gracias. Hay una pregunta para ambos, y creo que ambos la pueden contestar y comentar todo lo que se está haciendo a nivel local e internacional. Juan Pablo Castillo pregunta, ¿existen grupos en la industria, en Argentina particularmente, que desarrollan trabajos en conjunto para optimizar el desarrollo de Vaca Muerta, o los avances en cuanto a estrategias de desarrollo se limitan únicamente a discusiones puertas adentro de cada empresa? Creo que acá tanto Iván como Patricio pueden comentar de la memoria, de los consorcios, de todas estas experiencias, así que bueno, los dejo hablar a ambos. Las voy, Iván. Dale. Bueno, arranco yo. Creo que la respuesta es un poco de las dos. Como se ha mencionado, ha habido un esfuerzo muy importante a nivel interempresas y sobre todo lo que es estudios, ¿no? de subsuelo, ingeniería de reservorio,
de entender conjuntamente las problemáticas que tenemos y a qué nos enfrentamos. Se ha avanzado mucho con el tema de la transecta, como mencioné, la memoria que está en prensa, donde de alguna manera se plasma todo ese conocimiento que tenemos a la fecha en las distintas disciplinas, ¿no? Estructural, geoquímica, estratigrafía secuencial, sismostratigrafía, sedimentología, estratigrafía, etcétera. Y bueno, creo que desde el punto de vista técnico estamos todos de acuerdo que es la manera de entender y de ayudarnos y que de alguna manera queremos que a todos nos vaya bien, porque queremos que Vaca Muerta crezca. Entonces hay un esfuerzo que también se expande, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, intercambio de información, ¿no? Para entender qué es lo que pasa en los bloques vecinos y de alguna manera conjuntamente, si se quiere, entendemos con datos duros cómo es esa variabilidad tanto vertical como horizontal. Y bueno, y finalmente, obviamente, dentro de cada operadora, cada UTE, se discuten las estrategias internamente y obviamente con los socios y con las experiencias de los socios para llegar en función del contexto, que es la foto de ayer, la foto de hoy, plantear lo que mejor creemos como estrategia de desarrollo, ¿no? Yo diría, Fede, que lo que ha pasado los últimos 10 años en lo que sea la caracterización del subsuelo y la armonía que tenemos entre todos, porque es única en la industria. Yo trabajo en la Permian Basin, trabajé en muchas cuencas y siempre, o sea, lo que pasó en Vaca Muerta o la velocidad que avanzamos con el conocimiento del subsuelo es único y es algo para estar orgulloso como industria. Creo que lo que hicimos en la transecta, la memoir, especialmente, que es un libro altamente técnico, se ve la expertise que tenemos en el país, técnica y lo que aprendimos, que tan rápido llegamos a un nivel sin mediar nada a nadie, está plasmado en esa memoria y creo que eso es algo importante y espero que la transecta, la memoria y todas las otras colaboraciones que hicimos entre nosotros sigan para este nuevo desafío, que sería o sea, me encantaría ver una transecta de EORs, por ejemplo. Yo sé que la transecta geomecánica viene después, eso sería algo importante. Y es cuestión de, o lo hacemos a través de un ámbito, del IAPG, como hicimos en la transecta, o algún otro, la colaboración creo que es necesaria. En el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, los consorcios son muy comunes, que hay tantas empresas, hay un marco que es más fácil compartir datos dentro de ese consorcio. Quizás algo así, o algo como hicimos con la transecta, es como, se puede hacer de distintas maneras, pero lo importante es aprender de cada uno en lo que sería, porque todos empujamos por el mismo lado, queremos un Vaca Muerta exitoso, efectivo, una footprint la menor footprint de superficie, que nos permita seguir operando, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en el tema, lo que pasó con interferencia de pozos, yo hace 2 años creo que era el project manager de un proyecto conjunto con la industria, que trabajó el GTI en la Midland Basin, en que hicieron un espaciamiento, un test creo que era un pad de 11 pozos, con distanciamiento y muchos diagnósticos, y lo que hicimos los operadores fue pagar parte de los diagnósticos, ¿verdad? Y así compartimos todos los datos, hay sesiones conjuntas, cada empresa hace su trabajo, después comparte, y es algo que fue un éxito, de una manera, y se está replicando nuevamente ahora en la Delaware Basin. Hasta sacamos una corona horizontal. O sea, para mí que me gusta una corona, que tengo una corona horizontal que no está ahí sobre una corona horizontal en un volumen de roca ya estimulado, ¿verdad? Y estamos intentando entender la distribución de fracturas, dónde va el propant, qué pasa, y todas las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? En ese tipo de datos. Fibra óptica, si todos colaboramos, yo creo que se puede tener un pad diagnóstico que nos pueda responder muchas de las preguntas, especialmente de desplazamiento vertical. Esa es para mí la gran pregunta de Vaca Muerta y cómo vamos a desarrollar los múltiples
landing zones, o entender mejor cuál va a ser lo que perdemos al desarrollar un vaca muerta escalonado, que primero abajo y arriba versus un cubo, y al final todo cierra en lo económico, ¿verdad? ¿Qué es lo más efectivo para el capital que uno invierte? O sea, sí, NPV, sí, todos los pozos recupera todo el pozo, el volumen que puedas, pero la verdad en no convencionales hacemos mucho foco en el cash flow, ¿no? En la eficacia del capital, porque necesitamos seguir perforando, y que eso es algo, si todos estamos en el mismo sintonía, creo que va a ser más efectivo. Sí, creo que es importante el tema del desarrollo de los consorcios locales, ¿no? Aprovechando, ¿no? Por ejemplo, el consorcio de la uva, que se den ese tipo de sinergias, como mencionaba Pato, que se dan mucho en Estados Unidos. Bueno, la verdad que acá es importante desarrollar localmente esa sinergia entre academia e industria, que bueno, en muchos casos, sea cultural o lo que sea, nos ha sido más difícil. Muchas gracias a ambos. Hay una pregunta, me pueden contestar juntos, es más igual para Vaca Muerta. Dice, ¿cuál es la estructura de costos de Vaca Muerta en relación a la Delaware Basin? ¿Y en qué medida se puede optimizar Vaca Muerta para ser viable y a qué nivel de costo barril se puede aspirar? Hay varias preguntas en cuanto a los costos y hasta cuánto se puede bajar esos costos. Así que No, yo voy a hacer un comentario al principio, porque yo mucho de costo no prefiero no hablar. Pero lo que yo podría comentar es que el inventario y la cantidad de pozos que hay en la cuenca que tiene un break-even de $30 el barril, existe. Hay operadores que hoy en día, al precio de hoy, tienen un inventario de pozos que pueden perforar a ser económicos. O sea, hay un break-even de 30, la cuenta será 40, 45, pero hoy se puede. Lo que es el sacrificio que uno hace. Para tener un break-even de 30, tenemos que hacer espaciamiento de pozos más de 1000 pies, o sea, 300 metros o más, hacer pozos que no interfieran mucho y buscar el máximo potencial de cada pozo, ¿verdad? Vaca Muerta quizás tiene la ventaja de que la variación lateral nos permitiría, quizás YPF, que tiene tanta distribución, puede elegir quizás, bueno, voy a una zona de una single landing zone en las épocas de precio bajo, versus precio alto me voy a multiple zones. Uno puede elegir y manejar el capital de esa manera. Pero bueno, eso sería lo que yo diría en el inventario de pozos con break-even de 30, 35, existe, está, y hay operadores que pueden hacer dinero a ese nivel. 45 diría el barril, y algo más normal para todos. Sí, el lado de Vaca Muerta va en línea con lo que menciona Pato. O sea, los inventarios con priorización muestran eso, ¿no? Rangos de 30 a $40 break-even en función del landing, la zona y la complejidad de perforar esos pozos. Hay mucho para trabajar en lo que es eficiencias, más etapas día, por ejemplo, reducción de costo de arena, por ejemplo, mejorar la logística. Después lo que mencionaba, ¿no? Mientras más desarrollos vayan dando vuelta, seguramente más compañías de servicios se sumen y eso aumente la competitividad entre empresas y de alguna manera puedan llegar a bajarse los costos. Realmente hoy vimos algún slide de Vaca Muerta, es bastante competitivo, o sea, estamos en el orden de los 9, 10 dólares el barril equivalente. Y bueno, con visión a seguir reduciendo, ¿no? Sobre todo en lo que son tiempos de perforación, terminación y hacer ciclos más eficientes, que también están muy vinculados, ¿no? a seguir mejorando con las estrategias de estimulación, que es hacer URs mejoren y de alguna manera también, no solo que la UR por ahí que a 30 años es mucho tiempo, sino que tratar de traer esa producción más
más tempranamente, como para que los económicos o los descontados sean más favorables. Sí, eso es clave, que la producción temprana, cash flow temprano, los 3 primeros años son clave. O sea, los 3 primeros años son clave. Así que, y sí, la eficacia del capital también uno puede ver en Permian Basin, en el desarrollo de concentración de equipos en una misma zona, algo interesante que vi el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo, era en Anadarko Basin como Continental, se focalizó en el SCOOP, con 2 equipos en un área relativamente pequeña, y ellos contaban cómo si rompió un equipo, podían llamar por teléfono al que estaba al lado y pasarle la pieza. Hay muchas cosas que se pueden hacer para el capital ser más efectivo, pero es muy importante el aprendizaje. Si no hay aprendizaje, reducción de costos, esto no va a funcionar. O es mucho más, el desafío mayor. Bárbaro. Y fantástico, Iván, lo que nos mostraste, Iván, de la reducción en 5 años que tuvieron en los costos y el incremento de producción es, wow, está muy bueno. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que ya son y media. Cerramos. Es una pregunta que es para Iván, pero bueno, es para ambos en realidad, que está buena para cerrar. Malena dice, no es una pregunta, es un comentario. Soy estudiante de geología en la UBA y espero llegar tan lejos como usted, Iván. Dice, ¿algún consejo? Pato, Iván, ¿algún consejo? No, creo que en eso estamos todos los geólogos, geocientistas en línea, es un poco el fanatismo por la disciplina, esto de ida y vuelta con los pares, aprender mucho de los otros, ¿no? Al principio creo que YPF se hacía mucho ego, ¿no? De la cantidad de pozos verticales que hacía, y la verdad la diferencia no estaba ahí, sino más que nada en compartir las experiencias, aprender de toda la experiencia de afuera, ¿no? Para crecer, ¿no? Creo que el trabajo en equipo, sea cual sea la disciplina, es la clave para que crezcamos personal, profesionalmente y a escala de empresas o proyectos, ¿no? Sí, yo diría, Malena, que la pasión por la disciplina es clave, ¿verdad? Y eso es lo que nos diferencia un poco a los geólogos de otras disciplinas, ¿no? Los pasionales que somos al hablar de la geología y de nuestro trabajo, ¿no? Esto es algo especial. Y siempre, bueno, la recomendación hoy en día para los geólogos que vienen a trabajar en industria, es muy importante que maneje muy bien la parte analítica de datos. Quizás yo, eso me pasó, me costó arrancar tarde, pero es algo muy importante hoy en día, analizar datos, saber usar y no saber estadística, saber entender lo que es las poblaciones de datos y cómo interpretarlos. Y otro consejo importante sería que quizá, bueno, la importancia de la integridad científica. Que nosotros como geocientistas tenemos que respetar el dato, honorar el dato y hacer interpretaciones que se manejen dentro de posibilidades que vemos, ¿no? Esa honestidad es muy importante, y para no perder, si nos sigan respetando, ¿no? Genial, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Patricio, gracias, Iván. Excelentes las presentaciones, excelentes esta ronda de preguntas y respuestas. Quedaron infinidades de preguntas y respuestas. Muchas, les quiero avisar a los asistentes de que se van a contestar también con otros oradores. Tenemos charlas ahora, bueno, este despaciamiento, interferencia entre pozos. La que le sigue, la semana siguiente de esta, es sobre geonavegación. Hubo varias preguntas de geonavegación. Vamos a tener también hubo preguntas de Data Analytics, de sismicidad inducida, de CRB, de DRB. Hubo un montón de preguntas, así que varias las tuvimos que ir sacando porque teníamos 2 horas más de preguntas, si no. Así que bueno, nada, fue muy buenas las preguntas. Gracias a todos los asistentes, gracias a el IAPG, gracias a la Comisión de Exploración y Desarrollo, gracias a Shell, gracias a YPF por dejarlos exponer y compartir esto con toda la comunidad. Así que nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos ver a todos en la próxima sesión, que será el 25 de junio. Están los mails de contacto de Patricio y Iván, si alguno quiere profundizar o consultarles algo, ellos lo han dado ahí al principio, están también.
Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, un placer. Nos vemos el 25 de junio y muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes y bueno, espero que haya servido. Muchas gracias. Sí, 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 espectacular. Gracias a ambos. Un lujo.